estoy de ti, rincón de ensueños y flores. Viva Oaxaca de Juárez, Oaxaca de mis amores. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto que nos estén acompañando nuevamente en otra emisión de Oaxaca de mis amores. Yo soy Flor del Campo y en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde la parroquia de Santa Elena de la Cruz, ubicado en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Y precisamente estaremos hablando sobre este lugar. Vamos a conocer más sobre su historia, sus tradiciones, su educación, su gastronomía, algunos personajes populares y algunos lugares relevantes de este extraordinario municipio. Así que, amigos, los invitamos a que se queden con nosotros. Y bien, pues yo quiero, antes de iniciar, saludar y dar la bienvenida a nuestros invitados de este programa. Ellos son el señor Arturo Antonio Canseco, Rafaela Medina, viuda de Pérez, la señora Virginia Ruiz Medina, el contador Abelino Velasco Javier y el señor Rafael Aquiles Juárez, a quienes les damos una cordial bienvenida. Y bueno, amigos, antes de iniciar, vamos a otorgarle la palabra a la anfitriona de este programa, la maestra Arcelia Yáñez. Maestra. Como ustedes verán, queridos televidentes, hay un nutrido grupo de informantes. Hemos llamado a este programa Cuna de la Historia, realmente por los sucesos acaecidos allá en los remotos tiempos. Pero nosotros vamos a hablarles de un poco más acá y cada uno de ellos va a hablar de su época, de la época pasada, de cuando esto era diferente, ¿no? Todas las casas de adobe fueron sustituidas en su mayoría por el cemento. Es la modernidad, son los 2 pisos, ya no es aquel jojo que conocimos de niños, pero es una población con mucha historia, con mucho progreso, muy politizada además, pero siempre en juego con las cosas positivas de la vida, de las que vamos a escuchar bastante. Presentaré al señor fotógrafo Rafael Aquiles. Son maravillosas sus fotografías, pero él nos va a hablar en el transcurso del tiempo de alguna de ellas. Ahí está el valor de su testimonio fotográfico, que conserva usted esas fotografías y que son testimonio de aquellos años. Hay unas fotografías de una gruta donde aparece, si se voltea la foto, aparece la figura de un ángel. Eso parece así como de ficción, pero realmente existe esa figura, que es una casualidad de que las líneas formen una figura humana que se parece a un ángel. Están todas las fotos de las paredes, de los patios, de los jardines, de las casas, de manifestaciones, del mismo templo hay fotos, y está usted muy versado en esto de la historia de Jojo. ¿Quiere usted hablarnos de la gruta y de otras, las más antiguas que tenga? Pues mire usted, como maestra, como usted acaba de mencionarlo, la gruta esa donde aparece la figura del ángel, la cascadita, entonces nosotros la conocemos como la cascada del Chaneque. Esa es la cascadita del Chaneque, porque pues muy corto el tiempo para presentar otras figuras que hay ahí dentro de esa cascadita, pero es muy notoria la que nosotros estamos presentando, la caída del agua, el ángel normal con la caída, la invertimos y se aprecia muy bien la figura de un ángel, pero es un ángel mujer. Sí. Y de ahí hay otras, y está cerca también la represita la represa del Chapulí. Las demás fotografías que a continuación se ven, pues están relacionadas con cómo era el templo antes, cuando se estuvo componiendo el atrio, algunas modificaciones que se le han hecho a la misma parroquia, a la misma población. El mismo parque ha sufrido cambios. La escuela que no existía. La escuela también no era así. Sí. Por ahí está una fotografía de cuando los alumnos visitaron en aquel entonces al maestro, al general Carrasquedo, me parece, cuando estuvo de secretario, sí, del despacho, el licenciado Manuel Monjardín, y la autoridad que era en aquel entonces el señor Francisco Velasco.
ese es el que acompaña yo, y demás profesores que hay unos que ya no existen, como lo es el profesor Fidencio Félix, y ese estuvo ahí presente y fue parte de la población y la mayoría de los niños agradecer al gobernador Carrasquedo para que, en agradecimiento por la construcción de la escuela que hoy tenemos. Se iba a iniciar la construcción de la escuela. Esa fotografía que aparece fue tomada en el escalón del antiguo Palacio Municipal. Hoy se ha transformado le han dado otra denominación allá. Esa es una de las fotografías muy hermosas de esos niños de aquel entonces. Estoy hablando de los años 54, por ahí así, de esa fotografía. Más de un siglo. Y allá pues aparecen también otras más que pues en el transcurso del programa se van a ir presentando. Pues como acabo de decir, el tiempo es muy corto para poder explicar fotografía por fotografía, lugar. Ahí van a aparecer unas fotografías de cómo era hoy el Libramiento, la primer calle, que es Porfirio Díaz, aparece con carrizos, unos árboles allá, unos guamuchis al centro, calles deterioradas pues como era un pueblo anteriormente. Hay otras calles que están cerradas, tienen tierra, polvo, hay carrizales. Desaparecieron muchos de Sí, los árboles que están en sus maestra, fotografías. ahora como usted lo acabó de decir al principio, ya no es el Jojo como hace más o menos unos 40, 50 años. Ha evolucionado mucho, tanto en sus habitantes como en su estructura de población. Pues ya toda vemos que está pavimentada, goza de un servicio de agua potable, drenaje. Lo que quiere decir que es una población que ha tenido bastante progreso. Sí, ha venido progresando. Ahora pues Jojocotlán ya creció mucho, tiene muchas colonias. Sus agencias son 7, nada más, que es San Antonio Arrazola, San Javier, en aquel entonces Rancho de Esquipulas, yo creo que hoy ya pasó a ser agencia. Tenemos la Aguayo, San Isidro Monjas. Por cierto, pues no me fue posible presentar unas fotografías de la ex hacienda como era actualmente, ahora ya se cambió, allí ya se acondicionó una secundaria y un jardín de niños, me parece. Entonces se aprovechó ese casco. Y allí mismo también aparece más abajo de esa hacienda aparece una noria que le llamaban, a donde estuvo el rey Juan Carlos de España, que vino en el año 95, me parece que estuvo acá. Y inclusive yo le tomé una foto donde él por curiosidad agarró el arado y guió la yunta, pues ahí está. Pues, lo tengo plasmado en una fotografía, esa visita de ese. Pues don Rafael, ha tenido el acierto de juntar todos esos testimonios y puede ser usted una persona, no puede ser, es una persona destacada por ese hecho de plasmar los acontecimientos, porque todo desaparece y no deja huella, y la única huella verdadera es la fotografía, que por sí sola habla, ¿no? Sí, dicen que una fotografía vale más, ¿no?, que 1000 palabras. Porque dicen actualmente que una fotografía habla más de 1000 palabras, ¿no? Pues sí. Yo tengo una secuencia de donde está la Capilla de las Ánimas, cómo estaba la vía del ferrocarril. Ahora, pues todos sabemos que está compuesta ya muy bien preparada a ambos lados. Ahora pues ya la vía se quitó, el ferrocarril ya no está. Por ahí va a aparecer una fotografía también de la vía y el ferrocarril. La curva esta que está aquí donde vamos rumbo al CRIT, al aeropuerto, al Tequio, y la otra que agarra que va rumbo a Cuilapan, es la antigua. Hay otra de las fotografías también donde aparece el antiguo camino Cuilapan, donde se hizo también parte ya la desapareció el Libramiento, la carretera vieja que se hizo primero, y de allá entonces se parte, en esa parte de allá donde comienza la Isgarita, entonces ahí va a aparecer una fotografía donde está la Capilla de las Ánimas.
donde fue la primer misa que se hizo aquí en el Valle de Oaxaca. De ahí enseguida, a unos, que será unos 150, 200 metros, se encuentra el pozo, un pozo de agua que servía de paso, de donde se surtían en aquel entonces los arrieros, que se les conocía como arrieros, que se encargaban de llevar caña, panela, azúcar, que venía de por la parte baja de por Sachila, de por allá venía, se le conocía como el paso. La calle que tenemos aquí era el Camino Real, era la que salía hasta allá de la garita. Entonces el pozo pues sí tiene historia, porque se supone que cuando estaba preso Vicente Guerrero en el convento de Santo Domingo, al sacarlo de allá, pasó ahí obligatoriamente, ahí le dieron de tomar agua para que aguantase a llegar hasta el convento de Cuilapa, donde fue prisionero y finalmente crucificado. Y después fusilado. Sí, así fue, fusilado. Es muy satisfactoria su conversación y vamos a entrar en mayores detalles. Gracias por toda su información. No, gracias a usted, profesora, y por haberme permitido estar en este programa. Muchas gracias. Gracias. Maestra, pues también tenemos la compañía del contador Abelino Velasco Javier, él también nativo de Jocotlán. ¿Qué nos va a contar el contador? Mire, pues en mi aspecto quisiera narrar partes de gentes que es digno y honroso mencionar que han sido benefactores de esta población, y entre ellos quiero mencionar a dos sacerdotes que tuvieron una participación muy arraigada y que son recordados con mucho agrado en nuestra comunidad. Entre ellos tenemos a un español, Francisco Niñas Roch. Este señor estuvo por espacio de 18 años. ¿Dominico? Él era dominico y llegó aquí por 1918 y murió un 1 de diciembre de 1936. Este señor era de una amplia cultura, a tal grado que en mi concepto lo comparo con Miguel Hidalgo y Costilla, porque él enseñó aquí a nuestra gente a cómo tener ganado vacuno, los enseñó a cómo conservarlos bien, a su alimentación, cuidado, incluso llegó a tener abejas, y sobre todo él fue muy amante de la música. Él vivía en una casa que ahora está cerca del Palacio Municipal, y allá todas las tardes y en las noches iba la gente sedienta de saber música, y en ese aspecto llegó a formarse una gran cantidad de músicos que floreció mucho en esa época Jocotlán, a tal grado llegó que casi una tercera parte de la banda del estado eran de Jojo. Y aquí la población llegó a tener 2 bandas de músicas gracias a su intervención de este señor. Lo quiso mucho la población, porque con motivo de los cristeros y el asunto que tuvo nuestro presidente de la República en esa fecha, Plutarco Elías Calles, en que expulsó a los ministros religiosos, pues la comunidad lo protegió mucho, a tal manera de que no permitía que fuera expulsado, y lo protegía, y las misas se hacían de noche y ponían guardias en las entradas de la población, y la gente acudía de madrugada a escuchar su misa, e incluso a veces las hacían en casas particulares o en agencias como Arrasola, en Esquipulas, andaba huyendo y escondiéndose haciendo su misa de noche. Y quiso tanto a Jojo que incluso se quedó en el interior de lo que es el Panteón Viejo, el templo de San Sebastián, como se llama, ahí está su capilla y ahí descansa sus restos. Otro presbítero que tuvo mucha influencia aquí en la comunidad es el señor José María Velasco. Este señor era procedente de San Bartolo Coyotepec, estuvo por espacio de 21 años. Una de sus obras principales de él fue una capilla que está aquí a un costado del oriente de este templo, y que fue una obra monumental porque tiene una profundidad como de 2,50 de profundidad y como de 1,50 de ancho, y de pura piedra.
que nuestra gente la estuvo acarreando con carretas de aquí del Cerro de Monte Albán, y por espacio de 4 años tuvo gente aquí labrando esa piedra, y hoy es una especie de un sostén, un muro de retén para este templo, porque pues este templo ya por el tiempo y falta de mantenimiento ha tenido agrietamientos fuertes, y él es su obra. La imagen que ahí se venera es San Sebastián. Sí, tenemos actualmente 2 panteones. Uno de ellos, que lo conocemos comúnmente como Panteón Viejo, pero su nombre es San Sebastián. Y ya hace 25 años se inició otro panteón que le llamamos Nuevo y que hoy ya lleva el nombre de Mitlantzíhuatl. Y está en este año, a más tardar, quizá en unos meses más, termine ese panteón, porque Jojo ha crecido de una forma desmesurada y ya es urgente que próximamente tendremos otro panteón más. Entonces esos son los 2 sacerdotes que más han influido en la vida actual de nuestra comunidad. Gracias, contador. Pues más adelante vamos a seguir platicando y conociendo más sobre personajes de Jojocotlán. Pues maestra, vamos a platicar ahora con el señor Arturo Antonio Canseco. Él nos va a hablar sobre la historia de este lugar, ¿verdad? A ver, don Arturo, lo escuchamos. Pues para hablar sobre el origen principalmente de Jojocotlán, su origen, qué culturas que habitaron, de qué raza cultural somos, tenemos que involucrarnos con la zona arqueológica de Monte Albán, porque definitivamente de ahí dependemos, como dicen los viejos sujeños, ¿no? Sí. Ahí está nuestro ombligo, en Monte Albán. A través de los estudios que se realizaron en Monte Albán, ¿no?, bajo dirección del arqueólogo Alfonso Caso, se tuvieron amplios conocimientos de qué fecha datan. Y sabemos pues que ellos técnicamente y científicamente lo dividen en 5 épocas, pero en 3 horizontes, que es el horizonte preclásico, clásico y posclásico. Entonces corresponde al preclásico, pues estamos hablando del 600 años antes de Cristo, y termina en el 200 antes de Cristo también. Viene el segundo periodo, que corresponde al 200 antes de Cristo y termina en el 200 también ya de nuestra era cristiana, que correspondió ya al inicio empezaba la nueva cultura del florecimiento zapoteco. A estas 2 culturas más tempranas le nombran prezapotecos, porque ahí se encontró rasgos de culturas que vinieron del Golfo de México, como la Olmeca, y también de Centroamérica, de Petén, Guatemala, del sur de Chiapas. Tenemos una influencia muy marcada de estas culturas centroamericanas sobre ese cerro de Monte Albán. Pero el florecimiento de Monte Albán corresponde durante el periodo clásico zapoteca. Vamos a hablar del año 300 ya de nuestra era cristiana al 600. Durante este lapso de tiempos, Monte Albán cobró su máximo florecimiento, su esplendor. En ese sitio encontramos desde una arquitectura muy estilizada, ¿no?, destacada por los arquitectos zapotecos. Tenemos hasta un observatorio astronómico, estelas, hallazgos de cráneos trepanados, donde ya se practicó la cuestión de la medicina prehispánica. Muchos otros antecedentes tenemos. El arte de la escultura cobró una superioridad de todos los pueblos de Mesoamérica. Entonces, pues tumbas tan elegantes. Entonces esa fue la época de oro, como llaman los arqueólogos. Pues la tumba 7 fue un vestigio muy importante, que ahí fue donde los arqueólogos comprobaron que sí estuvieron los mixtecos en Mundial por última vez. Así fue. Porque esa tumba fue edificada, fue un casco de un entierro zapoteco, sí, pero fue reutilizada ya en el periodo posclásico, ya cuando estaba abandonándose la ciudad de Monte Albán, la vieja ciudad de Monte Albán, fue reutilizada en el momento que llegan los mixtecos a ocupar nuevamente ese sitio. Y se encontró porque los arqueólogos encontraron una porción de restos humanos que estaban al centro colgados y los desalocaron a un lado con sus ofrendas respectivas que llevan, como cerámica, utensilios, y al colocar los restos del personaje que los mixtecos traían, ya lo colocaron con todas sus joyas, la joyería que era tumba, cada 5,000 piezas que dio esa tumba, ¿no?, desde metales, oro, así que la aleación de plata, cobre, como también numerosas piedras preciosas. Y ahí se ve un estilo, un cambio completo de la época 4 de los zapotecas a los mixtecos. Ahí se encuentra ya la cerámica policroma, que es la más elegante de Mesoamérica, y que eso ya es una aportación que los mixtecos trajeron en el momento que llegaron a Monte Albán. Entonces fue la orfebrería
y la policromía en la cerámica, estos utensilios no se encontraban en los periodos anteriores. Sí, tenían el sello mixteco, ¿no? Un sello muy característico. Completamente, sí. Entonces fue allí donde empezó a saber que, pues sí, los mixtecos, cuando llegan precisamente de la Mixteca Alta, donde fue procedente nuestros aborígenes, entonces tuvieron que llegar primero a Monte Albán. Y al permanecer durante algún tiempo, pues no lo hicieron más que, fue una estrategia para poder consolidar la conquista de los pueblos del valle, que era un territorio completamente zapoteco. Entonces, no fue una cosa fácil, ¿verdad? Porque pues, se hizo por determinadas estancias, por ejemplo, avanzadas, como se llamaba, ¿no? En tiempos a los guerreros. Se funda paralelamente a Jocotlán, se funda también Cuilapan. Somos dos pueblos de origen mixteco, de la Mixteca, y se fundan paralelamente, y todos al pie de Monte Albán. En todas las fotografías que tenemos, tanto de los mapas códices de los mixtecos cuando llegan a Jocotlán, como los que tenemos de códices o mapas pictóricos que ya son de la época colonial, pues estos siempre vamos a encontrar que los edificios, el templo y todos están al centro del valle, rodeado de cerros, entre ellos es Monte Albán, el primero, con todos sus numerosos montículos, sus nombres y personajes, una lectura completa de cada montículo de Monte Albán, como tenemos al jaguar o al tigre, tenemos al personaje con su penacho, un guerrero, que es el cerro del plumaje. Las estelas famosas llamadas los danzantes. También. Que el doctor Pérez Ramírez opinaba que no eran danzantes, sino que eran enfermos, ¿no? Así fue una teoría de él que dio vuelta al mundo de los que se ocupan de estos problemas, y se comentó mucho si era un acierto o no era un acierto lo que el doctor Pérez Ramírez decía, pero él trataba siempre de comprobar que no eran danzantes, que eran enfermos, inclusive que había una mujer en actitud de parto, así decía, ¿no? Sí. Sí. Y sí es cierto, ¿no? Porque es muy importante en este caso la iconografía, ¿no? La expresión del artista que manifestó a través de esas inscripciones. Y algo muy interesante que usted menciona, dentro de ese templo, dentro de ese grupo de edificios poniente de Monte Albán, se encuentran las dos primeras estelas, las dos primeras inscripciones calendáricas, y que después son las más tempranas de toda Mesoamérica, y que podemos solamente encontrarlas allá en Monte Albán, la estela 12 y 13, y las de Petén, Guatemala, Centroamérica, y entre Zapotes, Veracruz, y las culturas del Golfo de México. Son 3 sitios en Mesoamérica que tenemos esos primeros datos de inscripciones ya calendáricas. Las huellas. Las huellas de ese pasado. Entonces, pues es importante pues mencionar, porque también el mismo arqueólogo, quien estuvo a cargo de las brigadas de muchos antropólogos, arqueólogos que estuvieron, y por suerte mexicanos, pues al convivir con los ojeños, porque mucha gente de Joco trabajó con ellos, pues también a cambio de que pues se les diera el permiso, porque antes de trabajar el doctor Gaso tuvo que venir. Pados fue uno de ellos, ¿no? Sí, el doctor también. Pados fue un investigador de los zapotecas hasta el final de su vida. Sí. Se quedó aquí y fue un verdadero apóstol de esa teoría, ¿no? Sí, él terminó por la zona de Yagul, zonas arqueológicas, dedicó mucho tiempo a Dainzú, le tocó trabajar en aquellos tiempos todavía al doctor Pado y John Pado. Sí, pues y es así como se corroboró que los jojeños somos mixtecos, y seguramente fue de la primera avanzada que viene de la región de Almoloyas, Yanguitlán, la Mixteca Alta. Señor Arturo, pues realmente ha sido muy interesante todo esto que nos ha platicado. Vamos a seguir conversando con usted más adelante, pero ahora queremos otorgarle la palabra a la señora Rafaela Medina, viuda de Pérez. Pues ella nos va a platicar un poco de las tradiciones y la educación de aquí de Jococotlán, maestra. Sí, en este momento vamos a empezar con las tradiciones, que como son muchas, vamos a tener un buen trabajito. Pues estoy presente para platicarles lo poco que haya yo visto respecto aquí a nuestro pueblo de Jococotlán. Las costumbres, digamos, de 1930, de lo que yo me doy cuenta, aquí no había escuela. Aquí hubo una señora grande que se llamaba Lucía Medina, quien pensó formar la miga,
Le llamaban así para que participaran algunas niñas que pudieran ir, porque la educación para las mujeres estaba casi prohibida, no querían que aprendieran a leer. Pero esta señora sí enseñó a algunas niñas a leer y a prepararse también, decían, para el casamiento, porque la mujer no tenía otro oficio que hacer más que casarse. Entonces la señora Lucía preparó varias niñas. A los jovencitos no, porque ellos asistían al campo. Después de sus labores, pues no tenían que hacer, pero hubo un joven de acá de Jojo, preparado ya como maestro, vino a enseñarles algún tiempo sin necesidad de nada, que les regalaran o le pagaran nada. Fue poco tiempo. Después ya comenzaron a llegar maestros. Llegó primero un maestro que se llamó Federico González. Fue el primer maestro que conocí yo acá en Jojo. Después ya comenzaron a llegar varios maestros y comenzaron a formarse los grupos. Respecto a las señoritas que crecían y se hacían doncellas preparadas ya para el matrimonio, había momentos en que tenían que enamorarse, tenían que tener sus amores secretos, muy discretos, tras de la cerca platicando, y después ya se ponían de acuerdo en casarse. Para esto los jóvenes avisaban a sus padres y ya los papás del joven iban a ver al señor cura del templo para que pidiera la mano de la muchacha. Pero a veces no era posible que el padre fuera e iba un señor grande que se llamaba Ambrosio Félix, que fungía como huehuete. Este señor llevaba a la casa de la novia para tener la entrada, le decían, una botellita de mezcal con 2 cajitas de cigarros amarradas en el cuello de la botella para saludar. Si le daban la oportunidad de pasar, decía, pues queremos palabrear un poquito con usted. Ya le expresaban a lo que iban. De esto ya quedaban de acuerdo cuando era el concierto o cerrada de palabra. Para el concierto tenían que avisar el novio a sus familiares, pero principalmente a los padrinos de bautizo. Entonces ya se reunía el familiar el tal día del concierto y llevaban el cariño, como le llaman a la población cuando hay una fiesta. Llevaban la música, unas garrafas de nieve, galletas, unos cuetones, una rueda, un ramo de flores y el familiar. Llegaban y ya se ponían de acuerdo, tocaban la música, tomaban la nieve, disfrutaban y ya decían la fecha del matrimonio. Ya para el casamiento ya estaba preparado el equipo de novio, el vestidito, como se usaba, y la sombrilla blanca que era indispensable para el paseo de la novia en el pueblo. Entonces ya la novia salía el día anterior a la fecha de la boda a la casa de los padrinos en la tarde. Por lo regular a las 5 de la tarde tronaban los 2 cuetones y la rueda, señas de que la población decía, ya salió la novia de su casa para la casa de los padrinos. Ya sabían que a otro día temprano era la misa. En aquellos tiempos se hacía la misa a las 4 de la mañana. 5 de la mañana, así era la misa. Las señoritas pedidas se casaban lunes, las señoritas que se iban se casaban cualquier día de la semana. Esa era la costumbre anteriormente. Y así sucesivamente el matrimonio se hacía y ya llegaba toda la gente temprano con sus guelaguetzas, gallinas, huevos, gaseosas, que eran lo que había como refrescos, porque entonces todavía no había Coca-Cola. Y así, llegaban muy alegres con los animales, guajolotes y pollos, como decía, que tuvieran un peso en la báscula romana. Y si no lo completaban, cuando esta persona pagara ese guajolote y ese pollo a la persona que se lo fue a dejar de guelaguetza, tenía que completarlo con algo más. Así era, porque todo era pesado o medido para entregar la guelaguetza. Así la llevaban, los huevos eran contados, si eran 200, 400, pero todo tenía su número. Aparte de eso, en la casa del novio o de la novia, llamaban a una persona de confianza con el cuaderno y el lápiz para ir apuntando nombre y cantidades y de lo que trajera, para que cuando se lo cobraran revisaban el cuaderno y decían efectivamente voy a pagar. Así se hacía el casamiento.
Y ya saliendo de la iglesia, pues al almuerzo. Lo regional que siempre ha sido, los higaditos, la espuma, la cegueza. Para esto mandaban el almuerzo a la casa de la novia con mucha música, con mucha algarabía, banderitas de colores y ya la gente muy alegre, comisión nombrada por los de la casa para ir a dejar el almuerzo a la casa de los papás de la novia. Regresaban y ya preparándose para la bendición. Tenían las familias del novio ya con los padrinos del novio de acuerdo a qué hora era para ir por ellos. Iba la música, también bailando, cantando y regocijando. Llegaban a la casa del novio, de los padrinos, para recoger los canastos de fruta, que es costumbre, la tirada de fruta en la casa del novio después de la bendición. En la casa de la novia también se hace la bendición, pero desde el momento en que sale no vuelve a regresar hasta otro día a dar los buenos días. Así se presentan los familiares del novio a dar los buenos días y los novios, que son indispensables. Después de los buenos días regresan ya cada quien a seguir gustando en sus casas. Sigue el baile, la comida y a otro día también puede haber una tornaboda, como le llaman. Ese nombre de tornaboda se usaba en todo el valle. Era al día siguiente, ¿no? Así es, así es. Que se volvía a convivir, a comer, a beber, a bailar, ¿no? Sí. Se bailaban los jarabes famosos. Sí, los jarabes famosos. Del valle. El del valle, que siempre, y el guajolote. Y se daba la rosa. Se lleva la comida para la casa del novio, bailando el guajolote, o 2 o 3 guajolotes, los que gusten dar. Y la olla de mole también va. Y entre los regalos simbólicos figuraba el baúl. Los cuando donaban a la niña. Y el metate. Los dotes. Llevaban el baúl o el metate. Sí. Eso era ya de ley y costumbre. Sí. Y también había algunos regalitos más, como guajolotas, gallinas, borreguitos y alguna tina con trastes, ya para la cocina y formar el hogar. Así era la boda. ¿Y la mayordomía cómo respecto era? a las mayordomías, también la mayordomía se hacía con los señores grandes que no querían servir de policías o de correos en el pueblo, o también por algún pedido, alguna imagen, tomaban el cargo para gastar. Había como 12 apóstoles, mayordomos, todos con sus cirios de 2 metros, muy adornados, porque así debían presentarse en las misas de domingo. La cera la recibían el 6 de enero, para ya hacerse responsables del gasto que iba a haber el tal día que se celebrara la imagen. Había Hermandad del Carmen, de la Santa Cruz y la principal del Santo Entierro y de nuestra patrona Santa Elena. Señora Rafaela, pues vamos a seguir platicando con usted más de todo esto en el segundo bloque, pero antes vamos a otorgarle la palabra a la señora Virginia Ruiz Medina, que ella nos va a platicar sobre la gastronomía de aquí, de este municipio. Gracias. Virginia, antes que empieces, quiero yo decirte que destaques en una forma muy especial los platillos originales, los que no se hacen en otros lugares del valle. Sí, maestra. Sí. Es de lo que he tratado yo en lo particular de rescatar lo que no es muy generalizado. El caldo de res, los chiles rellenos, pues eso quizás a lo mejor lo hacen en todas partes, pero en Jojo aún conservamos unos platillos totalmente indígenas, como es el tlascol, que es a base de calabaza. Y la calabaza se le quita la pulpa ya cocida y se muele con hojitas de aguacate tostadas. Son con hojas, con hierbas que hay en el pueblo y que había en la casa de las personas, porque pues entonces también no había mercado, no había supermercados, era difícil ir al centro, a la ciudad de Oaxaca a traer las cosas, y si se iba en carreta, en burro, a traer las cosas, lo más indispensable, y ya de comer se hacía con lo que había en la casa, y principalmente el maíz, la calabaza, el frijol, la flor del frijolón. Enseguida del tlascol, los pipianes,
Los pipianes, como llovía tanto en esas épocas, en el campo había chapulines, había conejos, había unas pozas donde los chamacos, las personas iban a traer ranas. Éramos tan elegantes para comer que comíamos ancas de ranas en pipián, pescaditos en pipián, ¿sí? Y nuestro platillo máximo que tenemos, que es exclusivo de la fiesta de Todos Santos, que es el plete tamal. El plete tamal quizás sea tan ancestral que se hacía únicamente con la grasa del guajolote y intervenía el maíz amarillo. Yo siempre he dicho que el pletatamal no es una comida o un guiso más, es todo un ritual que conlleva a la alquimia para rendir homenaje a los 4 elementos de la naturaleza que equilibran nuestras vidas: el fuego, el aire, la tierra y el agua, porque todos esos elementos intervienen, aparte de ¿cómo le podremos decir? Al olor de la hierba santa, balsámica, ¿sí? Las hojas de aguacate, que en todos los pueblos del valle son indispensables para todos los platillos, tostadas, asadas, horneadas, pero que son muy ricas, ¿sí? Pues tenemos nuestro pletatamal, que es a base de maíz, el chilhuacle, guajillo y chile ancho, ¿sí? Y la carne de guajolote. Ese es el primitivo. Quizás cuando llegaron los españoles, los frailes, alguien que dijo, vamos a ponerle esta especie que traemos de allí, y ya se le aumentó el orégano, una pimienta, qué sé yo. Otro elemento primigenio que interviene es el tomate rojo y el miltomate, porque sí se le ponen sus miltomatitos, ¿sí? Entonces, cuando llegaron las especies acá, digamos a México, a Oaxaca, aquí a Jojo, se le enriqueció con esas especies y ahora hasta se le pone asiento de manteca, y algunas personas le ponen manteca, ¿sí? Y esta comida también es una convivencia familiar en esos días. Todas las personas, toda la familia interviene, de los muchitos, o sea, los niños, hasta el más viejita de la casa. ¿Cómo intervienen? Pues el niño agarrando las gallinas allí, correteándolas, los jóvenes partiendo la leña, las señoritas, las doncellas, como dijo aquí la señora Rafaela, lavando el metate, preparando allí la olla, la abuelita dirigiendo de lo que le dijo su abuela, cómo se hacían esas cosas, el arte culinario, pues sí. Y los abuelos contando historias fantásticas o vivencias, ¿no?, de cuando fueron jóvenes. Señora Virginia, pues vamos a seguir platicando con usted más adelante, pero antes vamos a ir a un corte promocional, así que amigos, no se vayan porque tenemos mucho más aquí en Oaxaca de mis amores. Ya estamos de regreso. Muy lejos estoy de ti. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores. Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Oaxaca de mis amores. Y bueno, pues vamos a continuar platicando con la señora Rafaela Medina, viuda de Pérez, que nos va a platicar ahora sobre esta hermosa tradición como lo es el Día de Muertos. El Día de Muertos lo tenemos desde hace mucho tiempo. Antes no venía tanta gente, porque como han dicho acá los señores, era otro tiempo. A hoy viene muchísimo turismo, pero de antes nuestra misión era días antes lavar los panteones, lavar los sepulcros, preparar los jarros para poner las flores el día 31 de diciembre, que es la plaza. Entonces, ya comprando las flores, se va uno
colocarlas a componer en el panteón para la velada. La velada es en la noche, como su nombre lo indica. Todas las personas llegan contentas, algunos llevan su mezcalito para estar platicando junto a sus sepulcros. Allí permanece uno con muchísimo gusto hasta las horas de que dispongan el maestro de capilla, que es el que se encarga en sacar la procesión de San Sebastián y hacer el rosario y cantar muchas alabanzas. Después que termina esos cantos, la gente ya puede disponer de levantarse del sepulcro, dejando sus flores, dejando las veladoras, velas también que van adornadas con festones negros. Ahora ya no las adornan, pero iban así y lucía mucho, muy hermoso el panteón. Después de regresar de la velada, continúa uno en la casa para preparar lo de la comida, como es acá lo que decía la señora Virginia, el petlatamal, el mole, las conservas, la calabaza, los garbanzos en dulce, los tejocotes, porque ya desde en la noche prepara uno el altar arreglado y ponerle al difunto todo lo que le gustaba. También está el nicuatole, ¿verdad? El nicuatole también se incluye muy rojo y otros lo hacen de maíz negrito, como le gustaba al difunto o difunta a quien le van a venerar el altar. Así es. Y luego, siguiendo de levantar lo de la comida, a otro día temprano, el día 2, ya se dispone a que nuestros hijos vayan a dejarle su ofrenda, su cariñito a los compadres. Prepara uno el pan grande o chico, como sea, la voluntad o el medio, como alcance, las posibilidades, con fruta y un poco de conserva. Ya se van los niños con el papá o con la mamá, o a veces van los dos papás, los dos compadres, a saludar a sus compadres y entregarles la ofrenda. Con esa entregada de muertos termina lo que es la preparación del altar de Todos Santos. Y después comienzan ya los martes de brujas con el tiempo de Semana Santa, los viernes de Dolores, viene el tiempo de Cuaresma y comienzan el primer martes. Anteriormente de lo que estoy hablando, se escuchaba lueguito el caracol o concha, como le llamen. Comenzaban a tocarla de 5 o 6 de la tarde. Los niños eran los más alborotados porque al tocar la concha les regalaban un tamalito de frijol. Comenzaban a llegar las señoras ya un poquito más oscurito, con sus depósitos de petróleo llenos, con su pabilo de mecha de trapo, de hilaza, de lo que se pudiera poner, porque uno la preparaba para llevar con qué alumbrarse y recibir, cobrar lo de los tamalitos. Comenzaban a llegar las señoras con sus tenates de tamales y ollas de atole. Se sentaban en unos higos muy frondosos que había, muy oscuros de lo bonito que estaba de verde y de frondoso, en los troncos de esos árboles, en las raíces, y allí comenzaban a despachar sus tamalitos. Terminando ya de vender los tamalitos, ya a la casa porque tocaba la oración, y cuando tocaba la oración, donde uno fuera se hincaba, porque así era la costumbre. Ya de ahí ya se recogía la gente en sus casas, respecto al martes de brujas. Continuando ya los viernes de Dolores, en el sexto viernes se ponía el altar acá de la Virgen Santísima de los Dolores. Con tiempo se preparaban las macetitas germinando el maíz, ya fueran, si se tapaban, salían amarillas, se exponían al sol, salían verdes. De cualquier manera es el adorno para componer el altar, y mucho ramaje verde que baja del cerro, de la montaña, las personas que venían a vender tanto la fruta como las hierbas. Y así se adornaba la Virgen de los Dolores. Acá en el pueblo no se hacían otros altares, hasta ahora después comenzaron a hacer en diferentes partes. Pero el principal era aquí en el templo, y en el curato se acostumbraba a hacer la ramada verde. Siempre decían, vamos a ayudar a dar tequio para preparar la enramada para viernes en la noche. Las señoras haciendo atole de panela y una torta de pan de la villa.
Les llamaban de la villa porque en la villa de Etla es donde hacían unas tortas muy sabrosas, gruesas, de lo que era lo que regalaban, el atole de panela y la taza de atole. Con eso lo daban después de la procesión de la Virgen y del Rosario. Y concluía los viernes de Dolores. Así es como era nuestro pueblo. ¿Y la mayordomía? De la mayordomía les platiqué que era como parecida. ¿Qué alimentos se daban principalmente? Lo mismo se ha dado aquí en este pueblo. Son las comidas tradicionales de antaño. El mole negro, ahora ya lo combinan con sopa de arroz o macarrón, pero anteriormente nada más le daban el mole negro. No daban sopa, el plato de mole, el refresco y las tortillas calientitas. Sí. Lo que no faltaba ni ha faltado es el aperitivo, el mezcalito. Se consumía bastante Así, el sí, mezcal. cómo no, sí. Y el baile, porque el baile, el tronar de los cohetes, de la rueda, la campana, le hace hacer más alegría. Se siente uno más alegre. Y como se ve uno, los familiares, los compadres, pues comienza uno a platicar mucho, a bailar, a degustar. Así eran las Todos mayordomías estos muy festejos animadas. denotan- Todo ha sido con Guelaguetza. Sí, Todo ha todos sido. estos festejos denotan una convivialidad, una fraternidad, una unidad en el pueblo, ¿no? Las gentes estaban unidas. Así era, ¿Verdad? así era, muy Sí. unidos. Y allí era donde se platicaba de diferentes cosas, como sucede donde quiera, ¿verdad? Respecto a cómo íbamos en el pueblo, que estaba muy atrasado en esos tiempos. Ya de los 50 y 80 ya fue mejorando mucho por la carretera, por la luz, por el agua y los camiones, que anteriormente no había otro medio de transporte para ir a hacer compras o para ir a vender el maíz, la cosecha que uno recibía aquí en el campo, más que el tren. Teníamos que apurarnos porque el tren pasaba a las 8 en punto de la mañana y no había otro momento. Así vivimos. Así era. Señora Virginia, pues platicando nuevamente sobre la exquisita gastronomía de... Yo te quiero preguntar, Virginia, en los viernes de Cuaresma, ¿qué se comía? En los viernes de Cuaresma aquí era muy socorrido y sigue siendo la lisa capeada, el pescado lisa, el caldillo bueno, ahora se llaman chícharos, pero les decíamos alberjas, ¿sí? ¿Se llamaba el caldillo zapatero? No. Ese es de otro valle. Ese es de otro, sí. Y se le ponían nopales, se le ponen nopales, tomate, ajo, cebolla y camarones, ¿sí? Y los bocadillos de papa, las tortitas de papa. Y el coloradito con frijoles blancos o con verduras. Y su cabeza tortas de camarón. Y su cabeza, no, maestra, no. Y su cabeza de pescado. Su cabeza de pescado también ha sido aquí muy socorrida, porque también se le ponía a los frijoles colorados de jote, también se le pone su cabeza de pescado y sale muy rica. ¿Y qué dulces había para esa temporada? Los postres de Jojo son dos auténticos de acá del pueblo y que han sido rescatados. Uno es la sopa de borracho, que es a base de marquesote, miel de panela, se adorna con pasas, almendras y se le pone una rama de poleo, o sea, de rosa de borracho, ¿sí? De esa hierba. Y el otro es el maja blanco. El maja blanco la base es el maíz y lleva arroz, es una especie de licuatole, pero con la diferencia que lleva leche y arroz, canela y azúcar. Y se adorna también con sus pasas y sus almendras tostadas. Son unos postres muy finos, ¿sí? Y ese platillo famoso de los valles, yo creo que también en Jojo se come, la ceguesa. Ese es una comida salada. Es típico. Acompañaba antes a los higaditos en los gastos, ¿sí? Es a base de maíz tostado y se le pone asadura de puerco. También otra vez vuelvo a que cuando ya llegaron los españoles, con que trajeron el cerdo, se le aumentó el cerdo, pero originalmente era con puro guajolote,
porque Con es a la base llegada de maíz y las chiles. especies que trajeron los Así es, españoles, la así es, cocina se maestra. transformó Así mucho. es. Pero tuvieron también, fueron fieles a muchos platillos que hacían. Así es, Sí. maestra, tienen su origen totalmente indígena. Sí. ¿Y los panes? ¿Hacían pan aquí? Sí, cómo no. Sí, Sí. como no, siempre se ha hecho pan. Aquí han existido unos panaderos muy famosos, como es el señor Francisco Esteva, el señor Vicente Esteva, su esposa Florentina, que aún no había mercado aquí a lo que ahora le llamamos parque, era la placita, y allí en la mañana venían a vender con sus canastas unas hojaldritas de reja y unas tortitas tostaditas muy ricas. El señor Sebastián Tiburcio, el señor Inocente Castellanos también tuvo panadería. Ahora ya son los hijos, los nietos, los que siguen algunos con el oficio. Los que tienen la herencia, ¿no? Así De es, esa así comida. es, maestra. Ahora, aquí vamos a ver con usted qué nos añade a esta sabrosísima conversación. Pues, maestra, quería decirles que en Jocotlán corresponde a la lengua náhuatl, como lo conocemos, ahora sí en todas las comunidades, ¿no? Jocotlán, el nombre original que los mixtecos dieron, que le llamaron Nu o Ita Nuyo, ese es el nombre mixteco. Nu quiere decir pueblo, lugar, yo, lugar, Ita, flor, Nuyo quiere decir cara de luna, donde abunda, donde hay flores, cara de luna, que se refieren al girasol. Aquí Jocotlán está sentado exactamente en un lugar que estuvo bañado por los ríos principales de los valles, el Atoyaque, que le llamaban en la lengua náhuatl, el salado que viene de los valles de Tlacolula, el que atravesaba Jalatlaco, que viene de San Felipe del Agua. Entonces, ciertamente aquí teníamos un vaso abundante de agua, y por esto esas plantas se daban solamente donde había suficiente agua, humedad. Entonces, por esto el girasol fue abundante, y eso fue el origen del nombre que se le dio en mixteco. Sí. Y a la llegada de los pueblos de los aztecas, hablando el náhuatl, dieron no solamente a Jojo, a muchos de nuestros pueblos les dieron el nombre náhuatl, ¿no? Sí. Pero no es porque fuéramos conquistados por los aztecas, sino porque pues, las tropas que acompañaron en la conquista a Cortés, todos eran tropas aztecas que hablaban el náhuatl, y en su lenguaje náhuatl pues, hicieron todos lo que se llaman los hechos, las peregrinaciones geográficas que encontraron, no solamente en Oaxaca, sino casi en todos los países indígenas, sí. Veracruz, Puebla y en el norte. Pues entonces ahí fue, por eso generalmente la lengua náhuatl se hizo como una lengua internacional en los pueblos indígenas, como el maya. Sí. Entonces lenguas dieron madres les llamaban. Así es, sí. Profesor. Entonces por esto, pues ahora pues hemos investigado, hemos conocido, pero nosotros los oaxaqueños sí conocemos nuestras raíces de la lengua que se habló. Y lo importante es que que esas raíces son para ustedes todo, ¿no? Cuál debe ser, ¿no? Una persona sin antecedentes, sin pasado, sin saber de dónde proviene, quiénes fueron sus antepasados, está en el aire, ¿no? Por eso es muy bueno si se ha fomentado en las escuelas y se ha fomentado a través de grupos especiales, como aquí precisamente en Nazareno Jojo estuvo la escuela de la señora Bravaguja. Así es. Y ella le dio mucho interés a las lenguas y le dio mucho interés a los orígenes. Sí. Maestra, pues vamos a otorgarle ahora la palabra al contador Avelino Velasco Javier. Otro personaje, contador Avelino. Pues en esta ocasión quisiera hablarles ahora de tres expresidentes municipales que tuvieron mucha influencia en el desarrollo de nuestro pueblo de Jocotlán, y uno de ellos es el señor Demetrio Matías Espinosa. Él fue síndico y presidente municipal. Empezó como síndico en 1953, hubo un incidente y en el cual después hubo ese periodo fue de 4 años, pero esta persona, siendo de un humilde campesino, se preocupó bastante junto con sus regidores, pues se abocaron a la cosa de electrificación, y ellos consiguieron el permiso ya con Comisión Federal de Electricidad para el presupuesto y todos los trámites, y se abocaron a esa tarea difícil, porque Jocotlán casi
el 95% de su clase productiva era campesina. Ahora ya cambió totalmente, se invirtió, pero en esa fecha casi tenían que aportar un promedio de 1,000 pesos mínimo cada ciudadano para juntar la cantidad de 250,000 pesos que costó por parte de la comunidad la introducción de la energía eléctrica. Y el señor Demetrio con sus regidores, y después tuvo el apoyo de un comité de electrificación, pero él fue uno de los pioneros que se abocó a este servicio que pues hoy lo disfrutamos. Otra de sus intervenciones de él fue el arreglo de la carretera, porque pues antes había un camino de pues carretero y ya después se mejoró y se asfaltó. También él tuvo una fuerte intervención y también él participó mucho en el bardeado del Panteón Viejo. Él estaba con una barda de adobe ya destruida y con casi puros cimientos y él se abocó también a eso. Y entonces él participó también cuando fue síndico en destruir la escuela primaria y el Palacio Municipal para hacer el trámite, conseguir planos, y contaron con el gran apoyo de nuestro, en esa fecha, secretario de despacho Manuel Monjardín, que participó con el gobernador Manuel Cabrera Carrasquedo, que era interino. El licenciado Monjardín tenía otro apellido, el Espejel. Sí, Espejel. ¿Verdad? Sí, también ese apellido es de aquí. Sí, es propio de acá. Sí. Y pues se abocaron a eso y se adquirió el terreno donde actualmente funge el Palacio Municipal y la escuela también estuvo funcionando en casas particulares, las aulas, mientras duró la construcción, y actualmente se terminó, de hecho se terminó la escuela primaria Vicente Guerrero, que lleva ese nombre, y entonces él fue uno de los hombres que le dio bastante impulso a nuestra comunidad. Y otro de los personajes también de expresidentes es el licenciado Juventino Baltasar Castellanos también. Ellos fueron, pues su padre fue un músico muy excelente, el señor Moisés, fue director de la Banda del Estado también. A y todos tenía ellos lo llamaban cariñosamente los camarones. Los camarones. Porque eran güeros y rojos altos, de la piel, pero eran excelentes músicos. Y excelentes deportistas también, porque se entregaron no había fútbol en esa fecha, se entregaron al baloncesto y al estudio, casi todos fueron abogados, fue una gente progresista sobresaliente. Y en su periodo de ellos nombraron un comité para la introducción del agua potable también, no contábamos con agua potable y ese comité pues luchó bastante porque para cooperar es un poco difícil con la gente. Entonces, por la economía, ¿no? Siempre por la economía y la gente que estaba en situaciones críticas, cuando iba uno por sus casas a pedir el apoyo, decían, no, dice, yo no quiero agua potable, pasen, dice, vean mi pozo cómo tiene suficiente agua. Como era poca la gente, entonces el manto freático estaba muy encima y toda la gente tenía pozos, y los pozos no eran profundos como ahora, tenían 2 metros, 3, 4, 5 eran los más profundos. Pero ya ve que el estiaje es general, ¿no? En el valle ahora, sí, entonces se fijó en esa fecha una cooperación de 50,000 pesos para la comunidad, y de ese comité nada más, todos ya se fueron, ya ahorita descansan bajo el manto del Señor y el único que queda es el tesorero de ese comité. Muy buena su información, contador. Muy buena su información, porque ha usted destacado a los que han trabajado por el pueblo. Ahora vamos con el fotógrafo, que yo propongo que las gentes aquí de Jojo que tengan alguna pues influencia en el municipio o en la gente que se dedique a las labores culturales y artísticas, pues le den un estímulo porque entregó su vida a esto. Tal vez fue su oficio para sobrevivir económicamente, pero sabemos que hay oficios ingratos y entre ellos están los del fotógrafo. Ahora es diferente, ¿no? Porque todo es muy con la cibernética y todo. Los fotógrafos antes arriesgaban la vida para tomar muchas fotografías. Que se le diera a él un estímulo de parte del municipio, se le propiciara una exposición de sus fotografías tomadas en grande, para que el pueblo de Jojo, sobre todo los niños, los jóvenes, sepan cómo fue la población, qué pasó en la población, quiénes estuvieron en esa población. Habría que meter ahí, ya no con el concurso de él, pues no los tiene, sino óleos o retratos de las gentes que fueron benefactores, como los sacerdotes de que usted ha hablado, contador. Esa es mi propuesta para que ustedes la tomen y hagan algo.
y sobre todo sean los de la iniciativa. Ya los que tengan que hacer algo, pues es el mismo pueblo, ¿no? Pues bien, profesora, muchísimas gracias por sus palabras. Pues no sabe usted cómo me siento con más ánimo para seguir, porque yo me inicié como fotógrafo por los 70, más o menos ya tomando mis fotos. En aquel entonces pues era puro blanco y negro, y pues era el único que pues cuando había una festividad en el parque, pues yo terminaba con mis ropa rasgada, porque todo el mundo me jalaba para tener un recuerdo. Así es como yo me inicié, pues ahora hay muchas, como le quiero decir, ahora hay muchas formas de aprender fotografía. Sí, desde luego, pero quedamos en lo Le dicho, ¿no? agradecemos. Y que se le promueva a usted como un elemento muchísimas valioso gracias, dentro de la profesora. comunidad. Muchas Ok, gracias. pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues bien amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido volando. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, desde luego a la maestra Arcelia y bueno, a ustedes por habernos dado la oportunidad de entrar hasta sus casas. También igualmente quiero agradecer al presbítero Miguel Ángel Morelos por todas las facilidades que nos otorgó para la realización de este programa. Yo soy Flor del Campo. Nos vemos la próxima semana. También a la señora Anastasia queremos agradecerle por todas las facilidades que nos otorgaron. Nos vemos la próxima semana. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí y yo por ti doy la vida. Oye la voz de mi angustia que llora y que canta queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver. Cariño que llevaré guardado